Sí, una de las cosas que podemos mirarlo, estamos celebrando o estamos en el... Bueno, primeramente, ¿todos tienen esta hoja? ¿Sí la tuvieron ayer? Si no, aquí hay, ¿verdad? En la mesa de aquí de enfrente, ahí están estas hojas que entregamos el día de ayer. Recordamos que estamos en los 10 días que se le conocen dentro del pueblo de judíos, se le conocen como 10 días temibles o 10 días que podemos entrar, que en realidad son 10 días lo que faltan desde el día del día de ayer. En 10 días siguientes estaremos celebrando la siguiente convocación o santa convocación, que es Yom Kippur. Pero hay un lapso de 10 días en el que muchas veces se considera que es un tiempo para arreglar o escudriñar. Más que nada es un tiempo para escudriñar o hacer una retroinspección donde en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque recordemos que el último día nos habla acerca de un tiempo de ayuno. ¿De qué manera se realiza ese tiempo de ayuno? Di conmigo, por 24 horas. Donde dentro de ese tiempo, déjame dar las indicaciones. Algunos tal vez lo pueden guardar, otros por indicaciones médicas tal vez no lo pueden guardar. Se entiende, pero sabes, cuando nos habla de privarnos, nos habla completamente de, no solamente de lo que es la comida o el alimento, sino hacer... si tú le quieres llamar un ayuno, de privarnos de las cosas o de las comodidades también, no solamente lo que es la comida, pero privarnos de la comodidad que muchas veces tenemos a nuestro alrededor, cuanto lo entendemos, privarnos de diferentes cosas que tú y yo tenemos. Ahora, cuando hablamos, estamos comenzando de este día de Yom Teruah. Ahora, no son festividades, yo lo hablaba el día de ayer. Está lo que es la celebración de Yom Teruah, pero también se encuentra la festividad de Rosh Hashanah, que significa comienzo o inicio de año, ¿sabes? Eso provino de lo que fue el judío cuando salieron cuando se encontraban si tú le quieres llamar, no días pero cuando ellos se encontraban en el cautiverio, en el pueblo en Babilonia, cuando ellos se salieron, y muchos de ellos, ¿sabes? Hay una narrativa que tú puedes llamarlo tal vez de mucha coincidencia, pero que dentro del pueblo, cuando ellos salieron del pueblo desde el cautiverio de Babilonia, en Babilonia se celebraba lo que se considera como el Akitu, como es el año nuevo. Vamos a llamarle un año nuevo. Y hay 2 años nuevos dentro de Babilonia, y coincidía que muchos de ellos, o cuando ellos estaban por salir, un año nuevo de ellos coincidió precisamente con el año Akitu, con la misma celebración de Yom Teruah. Es de donde se piensa que se adoptó en cierta manera el año nuevo, que se habla como es un año nuevo, pero también como el inicio de la creación, etcétera, etcétera, pero se piensa que donde fue tomado fue precisamente por el año nuevo, de donde ellos provenían. ¿De dónde? De Babilonia, donde fueron tomados. Ahora, qué importante, si para ellos, yo quiero que para nosotros es muy importante, porque muchas veces decimos, dice la palabra que ellos fueron guardadores, o han sido los guardadores de los oráculos y de la palabra ¿de quién? De Yahweh. Y muchas veces tenemos el concepto de que porque ellos realizan o hacen algo, eso es la verdad o es lo correcto, y muchas veces hay una inclinación por parte de muchos de nosotros cuando estamos fascinados, si tú le quieres llamar, por el conocimiento, por la revelación de la palabra, por venir y que se nos han venido a revelar muchas cosas, y hay una inclinación donde muchas veces decimos, bueno, es que si ellos lo hacen, pues nosotros también implica que lo tenemos que hacer. Pero si tú ves el base y el trasfondo de todo, de dónde fue tomado, de dónde fue sacado. Es lo mismo cuando tú y yo podemos decir, está lo que es el año nuevo chino. El año nuevo chino está el calendario gregoriano que nosotros tenemos, y decimos, bueno, es el año nuevo. Para nosotros podríamos decir, bueno, el año nuevo para nosotros, ¿cuándo es? Pues decimos, es en enero, cuando inicia enero. Y toda la gente celebra en enero. Y nosotros ya pasamos el año nuevo, y luego de repente te das cuenta que en China están celebrando el año nuevo, y decimos, pues si no habíamos celebrado ya el año nuevo, ¿por qué están? Pero al final es cultural lo que tú y yo tenemos que mirar, que son de diferentes culturas, y de donde vinieron y lo tomaron muchos de ellos, de donde vino, de Babilonia. No es precisamente donde Yahweh estableció. Cuando la palabra dice, y este será el principio
de los meses de quién, del año para ustedes, dice, sería el principio de los meses. ¿Cuándo es? En el mes de Nisan, o que se le conoce que después venimos que es que el mes de Abid, pero cuando venimos en realidad viene a ser el inicio o el comienzo del año, precisamente cuando Yahweh lo estableció. Y después, si tú miras como base, como referencia, dice, y el séptimo mes, dice, será el primer día del mes, el primer día del mes séptimo será un día para ustedes de santa convocación, de reunión santa. Será un día de sonar, ¿qué? Las trompetas. Si vemos, dice séptimo mes, no nos habla de un inicio y de un comienzo. ¿De dónde? De un año nuevo. Que tal vez tú puedes decir, bueno, tiene mucho significado y algo muy bonito, pero en sí, en realidad, el mandato o la ordenanza del Padre, ¿para qué es? Para hacer referencia a oír o el sonido de quién, del shofar. Parte de lo que tú y yo mirábamos y parte de la ceremonia donde nos habla de despertar del sueño en el que nos encontrábamos y estar alertas y despiertos para cuando nuestro Mesías y para cuando nuestro Redentor que regrese. Pero ¿sabes qué es lo importante? ¿Quiénes son los que estarán atentos? Aquellos que verdaderamente han sido lavados por medio de la sangre de quién, por medio de la sangre de Yeshua. Están todas las naciones alrededor y están todos alrededor, pero los únicos que podrán escuchar ese llamado y ese sonido son aquellos que han sido lavados por medio de la sangre de quién, del Cordero. Y precisamente Yom Kippur nos habla precisamente de esa obra redentora que nuestro Mesías y que nuestro Salvador vino a ser. ¿Por quién? Por todos nosotros. Quien dice la palabra, vino a ser el precursor, el primero en entrar ¿dónde? Al lugar santísimo. ¿Pero por qué? Porque fue el primero en morir y el primero en resucitar antes que todas las demás personas. Tal vez puede haber muchos que tú puedes decir, bueno, es que muchos murieron y tal vez algunos otros resucitaron como Lázaro, pero sabes, como Lázaro, como cualquier otro mortal, tal vez murió, resucitó y no se hablaba más de él. Pero como todo hombre mortal o toda persona mortal, tuvo una muerte de igual de la misma manera. Muchas personas tal vez han muerto y han resucitado, pero tarde o temprano van a volver a morir. Y lo hemos visto, tal vez por un milagro, y si hubo un milagro y resucitó, ya lo daban por muerto y lo examinaron, resucitó, pero como todo hombre mortal va a llegar otra vez su tiempo y va a morir. Pero el único que no se encontró pecado alguno, el cual murió y resucitó, y así una vez que murió y resucitó, no volvió a morir como cualquier mortal, sino que ascendió a la diestra del Padre, el cual está sentado a la diestra del Padre, el cual les dice la palabra que es nuestro sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros en todo tiempo y diariamente. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no estás solo, sino que tenemos alguien quien ora y quien intercede por nosotros, sabes, no cada Shabbat. A veces podemos decir, bueno, es que levantamos nuestro clamor y todos como buenos hermanos y vamos a levantar nuestra voz y nuestro clamor, lloramos por nuestro hermano y por nuestro prójimo, pero llega el fin de semana, llega el día domingo, el día lunes, ay bendito Padre que me das shalom y que me das descanso y estamos bien todos los de mi casa y yo y el hermano, bueno, pues que el Padre lo bendiga. ¿Sí o no? Pero bendito Padre que Él no es como nosotros, el cual dice que está sentado y el cual intercede diariamente por nosotros en todo tiempo, no nada más en Shabbat, no en el día lunes, cuando va un poquito avanzada la semana, porque pues ya el comienzo de la semana empieza el día domingo y luego ya se llegó el miércoles y tal vez ya se cansó y hasta que ya llega Shabbat. No, Él es diariamente, ¿sabes? Por eso muchas veces, aunque yo decimos, es que muchas veces decimos, bueno, estamos solos. ¿Sabes una cosa, hermano? No estás solo. Hay alguien el cual intercede y pelea nuestras luchas y nuestras batallas, y que las luchas y que las batallas que tú y yo tenemos no las libramos y no las peleamos solos, sino que hay alguien peleando e intercediendo por quién, por nuestras vidas. Y ese es Él. Ahora tú dices, bueno, ¿qué referencia hay entre Yom Kippur y si hablamos, si decimos, bueno, todos nosotros sabemos que el Mesías murió, porque ¿a cuántos nos ha pasado por la mente decir, bueno, si Yeshua ya murió, ya resucitó, y aún usted mismo, pastor, nos está diciendo que Él intercede diariamente, pues ¿por qué tengo que guardar Yom Kippur? ¿Sí o no? ¿Para qué guardar Yom Kippur si Él ya murió y hay alguien que ya pagó por mí y yo ya no tengo que hacer nada? ¿Por qué tengo que guardar Yom Kippur? Porque, sabes, Yom Kippur es algo tan, sabes, muchas veces, y yo no lo había mirado como el día de hoy,
Porque muchas veces nos olvidamos, tal vez tú ya lo habías mirado, tal vez algunos ya habían tenido ese concepto, pero hasta el día de hoy yo no había mirado esto, porque muchas veces pensamos, bueno, Yom Kippur significa hacer una expiación porque por nuestras vidas es la reconciliación con Él, pedir perdón por nuestros pecados y etcétera, etcétera. Pero en realidad tal vez podemos llegar a la misma conclusión de decir, bueno, pero pues Él ya murió por nosotros y Él ya pagó el sacrificio por nosotros y Él ya nos reconcilió con el Padre. Pero sabes, hay algo que muchas veces se nos pasa. Si tú y yo recordamos el tiempo de Yom Teruah, Yom Teruah nos habla precisamente de estar despiertos y de estar alertas, pero eso simplemente sucederá con las personas que han sido lavadas por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua. Pero déjame decirte que hay una redención que vino sobre nuestras vidas, sobre tu vida y sobre la mía, y sobre todos aquellos que hemos aceptado y hemos querido en la obra del Evangelio, y que ha venido esa salvación para cada uno de nosotros. Pero sabes, la salvación y la redención que Él trajo sobre tu vida, sobre mi vida, es una redención, no quiero que me malentiendas, pero no es una redención completa. Porque muchas veces pensamos, decimos, bueno, es que Él ya nos redimió, y porque Él ya nos redimió, pues ya no podemos pecar y ya no somos pecadores, y Él nos dio y ahora estamos del otro lado, y todos los que están perdidos pues están del otro lado y yo estoy de este lado porque yo soy salvo. No es de esa manera. Sí venimos a ser salvos y nos redimió para salvación, porque aún dentro del concepto judío, cuando una persona viene delante de los caminos de Él, si tú le quieres llamar, viene y es salva por medio de ello. Cuando tú y yo tenemos a Yeshua, tú y yo somos salvos por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua. Mas sin embargo, déjame decirte, tu vida, o que la vida de cada uno de nosotros, consta y tiene un cuerpo. ¿Sí o no? Porque nadie de aquí es fantasma, ¿verdad? Nadie. Todos tenemos un cuerpo, y este cuerpo está cubierto por carne, por piel, y ese cuerpo proviene de pecado. Por lo tanto, no estamos exentos de pecar. Es más, la palabra dice, por cuanto todos pecaron, dice, porque no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, todos estaban destituidos de la gloria del Elohim Padre. Pero bendito que por medio de Él, de la obra redentora, nos hizo sentar en lugares celestes, etcétera, etcétera. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio. Mas, sin embargo, no significa que estamos exentos de que no pequemos. Porque por muy espirituales que tú y yo seamos, tal vez a lo mejor nada más sales de aquí al semáforo y hace falta que alguien se te atraviese. Y bendito Padre, quién sabe qué sean las palabras que salgan. No, pastor, no. Sí lo es. Vas en la fila. Yo te voy a decir, no tengo que ir muy lejos. Yo estaba haciendo fila. Fui a Matamoros, al banco, porque iba a hacer un depósito ya no me acuerdo ni de qué fue para dar un pago del teléfono de la casa de mi papá. Y fui y le dije, no, yo voy y te lo doy. Y porque tiene el servicio, no fui y se lo di. Ya estaba parado en la fila, enfrente, y cerraban a las 4:30. Y como ya, para que no le generaran recargos, pues dije, pues le pago en ese día, porque son bien buenos para hacerte cobros de un lado y de otro. Le digo, ya para que mejor te quede la cuenta así bien, pues ya mejor que se dé el pago así, y así queda. Y pues nada, estaba haciendo ahí en la fila, y te voy a decir, no había tanta distancia. Eran 2 cuadros. Dije, bueno, vamos a guardar la sana distancia, y me quedo por un lado, y estoy parado, y nada más donde me agarro para agarrar así un papel para apuntar algo, llega una muchacha, señores, y se mete. Y me ve ver así para atrás y, buenas tardes. Buenas tardes. Dije, no, y se quedó. Y la fila todavía pasaba como 2 atrás de mí. Si en otro tiempo yo era muy calmado. Pero tal vez alguien que fuera muy colérico, ¿qué le pasa, señora? La fila está allá atrás, muévase, etcétera, etcétera. Y de repente sale. Porque hay temperamentos, y no voy a entrar en esa área porque pues no es el tema. Pero
muchas veces actuamos de diferentes y simplemente hace falta que tú salgas y estés expuestos ante las luchas que estamos en medio de este mundo. Y hay cosas que salen y brotan. O hay acciones muchas veces que tenemos, el cual son acciones pecaminosas. Y tú dices, bueno, ¿y por qué hago estas cosas? Si se supone que yo ya recibí y verdaderamente pues tal vez la evidencia de nuestras vidas así lo demuestra, de que hemos sido lavados por medio de la sangre de Él. Pero Pablo decía, dice, maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que deseo hacer no lo hago, y aquello que no deseo hacer, eso es lo que hago. Dice, porque hay una lucha dentro de mí que está en constante lucha en todo tiempo. Porque ciertamente, ¿qué dice la palabra? Que el espíritu está ¿qué? Dispuesto, mas la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos decimos, es que yo quiero orar y yo quiero leer la Biblia. Y todos tenemos, si yo preguntar, hiciéramos un cuestionario y poner nombres, seríamos unos espirituales, yo no sé, a más no poder. Porque muchos diríamos, no, es que yo deseara orar en todo tiempo, a mí me gustaría leer y tal vez me gustaría hacer obras de caridad y me gustaría hacer esto y me gustaría hacer, y tal vez podríamos tener un montón, una lista muy grande. Pero si llegamos a la realidad, ¿y cuántas de esas cosas que queremos hacer las hemos hecho? Pues es que cada vez que quiero orar, pues prendo la televisión y no falta que sí me entretengo. O voy a empezar a leer la Biblia y me entra una notificación por WhatsApp y ya me puse a chatear. O ya te pasaste como 2-3 horas dándole, ¿cómo le llaman? Scroll down o para arriba o para abajo allá a la pantalla. ¿Y qué es lo que pasa? Mirando puras publicaciones y que un video de este, que video del otro, que video. Seamos honestos, ¿a quién le ha pasado? ¿Soy el primero en levantar la mano? A mí. Y déjame decirte, yo no tengo WhatsApp. Tengo, pero no lo uso. Si tú miras mi publicación, tú vas a mirar WhatsApp. Yo creo que hay una foto desde el 2014 o 15, cuando abrí mi primer WhatsApp, y es una foto donde estaban reunidos en una reunión de oración, y yo creo que es la única foto que aparece. No subo nada, no publico nada, no veo nada. Bueno, lo único que miro son las noticias, que a veces todo lo publican por ahí. Pero si tantito te descuidas, te pasa un video y dices, y le das al otro, y le das al otro. Te voy a decir honesto, yo empecé y ya para cuando me colgué, padre, ya llevo 1 hora. No se ríen, yo creo que ustedes también. ¿Quién dice que el que se ríe de sus maldades, qué se acuerda? ¿Cómo dice? Bueno, ahí va, ¿verdad? Pero regresando al punto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, decimos, bueno, eso es lo que pasa precisamente en Yom Kippur. ¿En qué sentido? En el que tal vez tuyo es un tiempo para recordarnos de algo que muchas veces hemos olvidado. Y es precisamente respecto a la redención de tu vida y de nuestras vidas. Que ese es principalmente el verdadero concepto de lo que son estas celebridades. De Yom Teruah es el estar alertas, el estar despiertos y no mirar que durmamos. Y Yom Kippur es el cuidar la redención completa de nuestras vidas. Porque en muchas citas que tú y yo leemos, y no del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos habla de una redención de nuestro cuerpo. Y muchas veces decimos, bueno, es que esa redención ya la logré por medio de Yeshua. No, si tú miramos cuidadosamente dentro de las citas, nos daremos cuenta que habla de una redención que ha sido una redención parcial, si tú le quieres llamar, ¿sabes? Así es como las profecías, ¿sabes? Hay profecías que se han cumplido completamente y hay profecías que han tenido un cumplimiento parcial, que falta que sea un cumplimiento total. Porque sí, verdaderamente un ejemplo de ello es el retorno del pueblo de Israel. Sí ha sucedido, es una realidad.
Y muchos de nosotros hemos regresado, y que se habla del castigo por cuanto no guardaron el tiempo y los años de Shemitah, y vino un castigo sobre la casa de Israel, sobre el pueblo de Israel por no haber guardado ese tiempo, y que ese castigo vino a ser alrededor que se cumplieron alrededor del año 2008, por ahí el año 2009, y muchos de nosotros venimos y retornamos al, si tú le quieres llamar, a las raíces o a esa restauración, porque muchas veces utilizamos, bueno, son las raíces hebreas. A veces están muy alejados, amados, del concepto de lo que es raíces hebreas. Muchas veces déjame decirte que es judaísmo completamente puro. Y a veces se habla de restauración cuando nada de restauración hay, porque restauración es precisamente regresar a los perdidos que se encontraban en la casa perdida de la casa de Israel, a ser restaurados nuevamente, ¿dónde? A los caminos de nuestro Padre. Donde la misma palabra dice, paraos en los caminos antiguos y mirad cuál es el buen camino, dice, y andar por él, y entonces hallarán descanso. ¿Para quién? Para nuestras almas. Eso es, si tú le quieres llamar, regresar o retornar a nuestras raíces, de donde fuimos apartados, de donde fuimos separados, y es restaurar. ¿Qué significa restaurar en su contexto original? Volver a algo al estado original que una vez era. Por eso hay mucha confusión cuando la gente dice, ten cuidado con lo que te estás metiendo. Y te lo voy a decir, yo voy a ser muy honesto. Quien primero comenzó a hablar de la restauración fue la pastora. Y yo me esperé un poquitito más, como un mes. Pero sabes, son por el hombre piensa de una manera y la mujer piensa de qué, de otra. Ahora, el punto en el que quiero llegar, muchas veces es que tienes que tener cuidado, porque dice la palabra que cualquiera que le agregue y le añada algo, tiene que tener cuidado, porque el Padre va a demandar de eso. Y uno dice, ay, no, es que tengo que tener cuidado. Para empezar, si hacemos un paréntesis, la palabra, perdóname la expresión, pero ella fue muy manoseada. En el sentido de que fue metida mano y sacada de contexto, y se le fue agregado y se le fue quitado, y muchos le agregaron y muchos le han restado. Por lo tanto, pues yo no entro en esa categoría de estarle agregando ni de estarle restando nada, porque al contrario, estamos restaurando lo que fue cambiado a un contexto que original, de donde se nos fueron quitadas las festividades, y se nos dijo, es que eso es para el pueblo judío y ustedes no tienen nada que hacer con ello, porque eso le corresponde a ¿quién? A Judá. Mas sin embargo, cuando tú y yo vemos bíblicamente, dice, son las fiestas establecidas por Yahweh. ¿Para quién? Para su pueblo. Si tú y yo nos consideramos Israel, ¿cuántos aquí nos consideramos Israel? No son para ningún pueblo judío. Yo, déjame decirte, yo no soy judío. ¿O tú sí eres? ¿No? No. Entonces, por lo tanto, también nos corresponden ¿a quién? A nosotros. Y aún déjame decirte que hay sangre judía corriendo por tu vida y por mi vida. Cuando yo digo, es que yo no soy judío y es que yo no tengo nada que ver con el judío, estoy renunciando de aquel que pagó el precio por nuestros pecados, porque dice la palabra que ahora somos partícipes de carne y sangre. Y si somos partícipes de carne y sangre, significa que en interior de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, corre la sangre de ¿quién? De un judío que pagó la redención por nuestras vidas, que ese fue Yeshua. Ahora, vamos a Levítico capítulo 23, versículo 26. Dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, dice, a los 10 días de este séptimo mes será día de expiación, será una santa convocación para vosotros, dice, y humillarán vuestras almas, dice, y presentarán una ofrenda encendida delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Pero fíjate lo que la palabra está diciendo. Vamos al versículo 27, dice, a los 10 de este mes séptimo será día de expiación. Si tú miras esta palabra de expiación en el hebreo, o si la miráramos en el contexto hebreo, significa Yom HaKippurim, que significa día de ser ¿qué? Un día de hacer expiación. Dice, será santa convocación, por tanto, di conmigo, el día 10 de este mes, que será el próximo 25, si no me equivoco, les di la lista, sí, es el 25. Dice, será santa ¿qué? Santa convocación. Dice, ningún tipo de trabajo servilaréis, dice, y humillarán vuestras almas. Déjame decirte, muchas veces tú y yo queremos mirar, se habla de un ayuno, y muchas veces decimos, bueno, ¿dónde dice ayuno? Tal vez, y lo voy a decir porque mucha gente a lo mejor piense, bueno, pastor, ahí no dice que yo tenga que ayunar.
Pero la palabra dice, y humillarán vuestras almas, dice, y presentarán una ofrenda encendida delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Entonces vemos que sería un día de ¿qué? De hacer expiación, que significa Yom Hapikurim, y humillarán en ese día, en el día 10, que vuestras almas, ¿sabes? La palabra cuando tú miras alma, dice, y humillarán vuestras almas, a veces tenemos el concepto, alma en dos sentidos. Cuando tú lo miras en un sentido, como lo ve el pueblo griego, cuando hablamos del alma, podríamos pensar que habla en un sentido que, no solamente en un sentido espiritual, pero que habla de una eternidad o de algo que es, se me fue la palabra que iba a utilizar. Si me recuerdo ahorita te digo, pero cuando vemos alma, generalmente vemos la palabra nefesh como alma. Y decimos, bueno, es que es el nefesh. Y muchas veces oímos mucha gente decir, bueno, es que es el nefesh. Y simplemente nos referimos al alma. Pero déjame decirte, no es el contexto original. Cuando habla del nefesh, no habla en un contexto original de lo que es el alma, o que es la vida de la persona. Cuando hablamos del alma, podríamos mirarlo en tres categorías: la necesidad del cuerpo de comer, beber, y el deseo que puede haber en la vida de quién, el deseo de nuestras almas, si tú le quieres llamar. Pero cuando hablamos del nefesh, en el significado correcto, cuando tú ves la palabra nefesh, nos habla, de ahí es donde proviene la palabra de humillar nuestras almas, porque la palabra más correcta para nefesh, di conmigo, es garganta. ¿Cuándo la habían? Bueno, yo te voy a ser honesto, yo la primera vez que yo lo miraba el día de hoy, y lo miré ayer y me fui a dormir, y ayer que llegamos y me fui a dormir, y luego me levanté y volví otra vez a buscarle, pero en el sentido más correcta es garganta. Ahora, cuando tú y yo miramos qué es garganta, déjame, me apego muy aquí a lo que apuntaba, dice, porque es la extensión que se refiere a todo el cuerpo, desde aquí hasta acá. Eso es la extensión que se refiere a todo el cuerpo, pero también es traducido, no solamente como alma, pero también como garganta. Alguna referencia que tú y yo podemos mirarlo, pero depende de la traducción que tú y yo tengamos, es Números capítulo 11, versículo 6. Dice, pero ahora no tenemos apetito, dice, y no hay nada para nuestros ojos excepto que este maná. Pero sabes, depende muy la traducción que tú y yo veamos, porque una de las cosas de los que los israelitas, ellos estaban haciendo referencia, ellos estaban diciendo, dice, extrañaban la carne y los puerros que tenían, ¿dónde? En la tierra de Egipto, y los pepinos y los melones y todo, dice, y nuestra nefesh se ha secado, nuestra alma. En otras traducciones dice, y nuestra alma se ha secado. Pero ¿de qué habla la referencia en nefesh? La garganta. Dice, y nuestra garganta, ¿qué dice la palabra? Se ha secado. Salmo capítulo 105, versículo 18. O sea, hace referencia a todo que... Por eso cuando habla del nefesh, muchas veces decimos, es que habla del alma. Sí, porque habla referencia a lo que es esta parte donde es la respiración, donde respiramos, y todo el cuerpo que tenemos, aún nuestras emociones, sentimientos, etcétera, etcétera, que podemos expresar. Por eso muchas veces generalizamos, bueno, es que es el alma, pero ¿qué se refiere? Otra parte que tú y yo podemos mirar es en Salmo capítulo 105, versículo 18. Dice, con grillos afligieron sus pies. Dice, él mismo fue puesto en cadenas, cuando hablaba de José, pero otras traducciones que tú y yo miramos, dice, se me fue otra, ¿a dónde lo tenía? Dice, hablando del nefesh, dice, su nefesh fue puesto sobre grillos, ¿sabes? Haciendo referencia que había sido ¿dónde? Sobre su garganta. Porque una de las costumbres que eran poner los grillos sobre ¿dónde? No sobre los pies, sino sobre la garganta. Dice, y el nefesh de él fue que fue oprimido o fue puesto presión. ¿Por qué? Por los grillos que le habían puesto. Ahora, Isaías capítulo 5, versículo 14. Creo que ahí nos podemos dar un poquito más referencia. Isaías capítulo 5, versículo 14. Dice, por tanto el Seol, dice, ha ensanchado su garganta, dice, y ha abierto sin medida, dice, su boca. Pero si tú buscas la palabra en el hebreo para garganta, hace la traducción de nefesh.
Por lo tanto, cuando tú y yo miramos esta traducción que habla de garganta, y si tú vas a la traducción hebrea, vas a encontrar la misma parte, pero donde tú ves garganta, dice el nefesh, haciendo alusión ¿a qué? A lo que es la garganta de la persona. Salmo capítulo 109. Dice, porque Él ha saciado, dice, el alma sedienta, dice, y ha llenado de bienes el alma, dice, hambrienta. Pero sabes, aquí de la misma manera, la misma traducción que es, habla del nefesh o de la garganta, dice, porque Él ha saciado el alma sedienta o la garganta que está sedienta. Dice, y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Ahora, déjame poner un paréntesis aquí. La persona como un ser, sabes, toda persona como un ser tiene el deseo, la necesidad del alma, de lo que es el agua, comida, aliento, lo que es la respiración, lo que lo compartía la hermana, dice, y se extiende para incluir aún los deseos y las emociones del alma, que designa, que es de toda persona, que es caracterizada por los deseos, los anhelos o incluso los antojos, si tú le quieres llamar. ¿Qué es lo que hace el hambre? ¿O qué es lo que hace el hombre? El hombre está conformado por un ser que sentimental, si tú vamos a llamarle emocional, en todos los sentidos, que tiene la necesidad de ¿qué? Deseos, emociones, comer, beber y aún deseos que puede tener. Eso nos habla de referente al alma de ¿quién? De una persona. Ahora, Levítico capítulo 23, vamos a regresar a Levítico capítulo 23, versículo 27. Dice, a los 10 días de este séptimo mes, dice, de Yom HaBikurim, será un día de santa convocación para vosotros. Dice, y humillarán vuestras almas. En otras palabras, ya podemos mirarle ahí en un sentido, dice, y humillarán ¿qué? Nuestras ¿qué? Gargantas, y presentarán una ofrenda encendida ¿a quién? A Yahweh. Ahora, si tú y yo teniendo esto en mente, nos habla, de ahí es donde viene el ayuno, o donde se dedujo que es un ayuno, o de donde se toma lo que es un ayuno, porque es afligir ¿qué? Nuestras gargantas, nuestros deseos de comer, de tomar agua, de nuestra sed, de nuestra garganta que sedienta. ¿A quién le ha pasado? Que justo cuando empiezas a ayunar, nunca tomas agua en toda la semana, mi hermano, y ya empiezas a ayunar y tienes una sed insaciable. ¿Sí o no? Hay pasos que se los voy a dar cuando vayamos llegando a la próxima semana. Hay pasos que tú y yo podemos llegar para un ayuno. Ahora, ¿quién puede ayunar? Pues quien tenga, si tú le quieres llamar, una salud sana. Pero tú dices, bueno, pues yo no voy a ayunar comida porque yo tengo prescripciones médicas, y es verdad, la palabra dice que primero está la vida antes que cualquier cosa. Lo que Yahweh desea primeramente es cuidar ¿quién? La vida de una persona, antes que cualquier cosa. No porque digas, bueno, voy a ayunar, y eso yo lo dejo, siempre lo he dicho, lo dejo opcional de cada uno. Pero yo no te voy a decir, no, hermano, es que tienes. Si yo sé que tú tienes alguna complicación médica, yo no te voy a decir tienes que ayunar, porque eso solamente tiene que venir por revelación de quién, de cada uno de nosotros. Porque pues si no, de lo contrario, imagínate, alguien se enferma y dice, no, es que nos dijeron que teníamos que ayunar. No es de esa manera. Por lo tanto, si tú tienes una prescripción médica y sabes que no puedes, bueno, decimos, bueno, pues es que yo no puedo ayunar. Sí, pero sí puedes ayunar la tele, que son tus deseos. El mirar tanto el teléfono, sí puedes ayunar. El apartar un tiempo para Yahweh, si lo puedes. No significa simplemente que no vayas a comer, porque son los deseos de cada quien, de todos nosotros, que incluyen no solamente el hambre, pero que está incluido ¿quién? Los deseos. Por tanto, bueno, pues tal vez no voy a ayunar por una complicación médica que tenga, pero sí puedes ayunar en otras cosas. Aquello que es de tu interés, de tu propia vida, porque es el recordarnos, amado. Yom Kippur es el recordarnos de nuestra estadía con ¿quién? Con Él, donde seremos redimidos de este cuerpo mortal, de este cuerpo que
corruptible para heredar un cuerpo que incorruptible. Por lo tanto, dice la palabra que el cuerpo corruptible no puede heredar las cosas celestiales. Por lo tanto, pues no debe de haber nada aquí en este mundo que te pueda sujetar, o que nos pueda sujetar, porque estamos haciendo referencia a nuestra estadía con nuestro Mesías. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Si los placeres de este mundo jalan tanto a nuestras vidas, pues yo creo que es un momento para hacer un alto. Porque muchas veces decimos, ay, es que yo amo tanto esta vida y amo tanto este mundo, que yo todavía no me quiero morir. Sabes, amado, si aún sabes, mientras yo miraba esto, yo pensaba, Padre, si aún todavía le tenemos miedo a la muerte, es porque no hemos entendido el propósito de nuestra eternidad contigo. Y sabes, yo lo pensaba, cuando yo me vi muy enfermo, el doctor me dijo, ¿sabes una cosa? Dice, un poquito así y te vas. Y sabes, nos habla de hacer conciencia de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, de que dónde tú y yo queremos pasar nuestra eternidad con Él. Porque si aún le tengo miedo a la muerte, significa que estoy apegado tanto a las cosas de este mundo. Pero si yo quiero heredar lo que es incorruptible, dice la palabra que es necesario que se siembre en un cuerpo natural para que se resucite en un cuerpo ¿qué? Celestial. Y no habla de fantasma, habla de un cuerpo. Pero tengo que morir. No por nada Pablo decía que tú y yo tenemos que morir a diario. Porque si queremos heredar lo incorruptible, diariamente tu vida y nuestras vidas deben de morir a diario. A nuestros placeres, a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias. Santiago lo describe de esa manera y dice, y cada uno dice es tentado, dice no por Elohim, sino que cada uno es tentado. Santiago capítulo 1, si no me equivoco, dice es tentado por sus propias concupiscencias. O sea, yo no sé, cada uno, amado, tiene de un pie donde cojeamos más. Tal vez yo no puedo conocer tus flaquezas, tus debilidades. Pero dice la palabra, dice que cada uno es tentado por sus concupiscencias, por los deseos pecaminosos que hay. Algunos menos, otros más y otros tal vez más. Pero sabes, eso no proviene de ¿quién? De Él. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un cuerpo. Y este cuerpo está inclinado constantemente a hacer ¿qué? Lo malo. ¿Sí o no? Y te voy a dar un ejemplo. Muchas veces somos tan capaces, o la mente del ser humano es tan capaz de poder maquinar tantas cosas y así en cuestión de hilar y de poner con tal de salir con un beneficio propio. Decir, le voy a decir y voy a engañar así, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a encubrir esto. Y dices, ¿y cómo lo hizo? ¿Y sabes por qué? Porque es la concupiscencia, los deseos del hombre que están inclinados constantemente es que hacer lo malo que piensa. Y somos muy inclinados y venimos de esa naturaleza. Y el deseo del Padre es restaurar la humanidad o restaurar al hombre a la imagen que tenía ¿quién? Adán antes que pecara, y aún más, porque déjame decirte que Adán no tenía el Ruach HaKodesh. Tú y yo sí lo tenemos. Adán tal vez no pudo haber conocido, no sé la expresión correcta que voy a utilizar, pero Adán actuó por propio instinto. Y Yahweh le dijo, de esto que te digo no comas. ¿Sabes? En ese momento que Yahweh le dijo, no hagas esto, nació ¿qué?
La inclinación de querer hacer lo opuesto. Por eso Pablo dice, porque el pecado encontró vida sobre mí, ¿a causa de qué? A causa de la ley. ¿Pero de qué ley? A causa de la Torá. Porque hay una ley que te dice, no hagas esto, porque es pecado. Y Yahweh le dice, no hagas esto, era una ordenación, era un mandato, era una ordenanza, que le digo, no lo hagas. Pero sin embargo, en ese instante vino que la curiosidad sobre la vida de Adán. Pero Yeshua dijo, os conviene que yo me vaya, porque les dejaré un consolador, el cual estará en ustedes, con ustedes, y los guiará a toda verdad. Y el cual siempre habrá una voz a vuestras espaldas que te dirá, este es el camino, camina en él. Por lo tanto, hay una dirección que tú y yo tenemos, que proviene del Ruach HaKodesh, que habita y mora en nuestras vidas. Por eso dice la palabra, dice que tengamos cuidado y no contristemos al Ruach HaKodesh que está aquí con nosotros. Tenemos que tener cuidado, ¿sabes? Si verdaderamente hemos sido lavados por medio de la sangre de Yeshua, amados, tú y yo tenemos el Ruach HaKodesh, el cual nos puede mostrar y enseñar y revelar y escudriñar nuestras vidas y nuestros corazones, si verdaderamente así tú y yo lo queremos, porque tenemos que quererlo. Porque el Padre no te va a decir, es que tú estás mal, si primeramente no hay una condición de ¿qué? De reconocer nuestros pecados. Para que el Padre lo pueda mostrar, es necesario que tengamos verdaderamente una relación íntima. ¿Con quién? Con el Padre. El Padre, si no hay una relación con Él y no hay un deseo de que el Padre nos muestre y nos enseñe, tú y yo no vamos a conocer lo que es pecado, amado. Y sabes, hay un estudio que tal vez pudiera ser un estudio. Cuando vino, ¿quién se encontraba? Cuando vino y le puso el carbón sobre su boca, ¿cómo se llamaba? Pero cuando vino y estuvo delante de la presencia del Padre, ¿y qué es lo que dice? Dice, y habitó en la presencia de Yahweh, y una vez que estaba en la presencia de Yahweh, dice, y le puso el carbón encendido sobre sus labios. ¿Qué fue lo que el hombre dijo? Dice, ay de mí, que soy hombre de labios, ¿qué? Impuros. Pero ¿por qué reconoció su pecado? Una vez que estuvo en la presencia de Yahweh. Muchas veces decimos, es que yo habito en la presencia de Yahweh. Pero si tu vida no ha cambiado y continúa en el mismo pecado, déjame decirte que hay una incongruencia, porque de la presencia de Yahweh manifiesta, ahí es manifestado también nuestro pecado. A veces déjame decirte que son emociones, perdóname la palabra, pero son emociones. Nunca has escuchado a veces el término, es que ahí la presencia de Yahweh está. Es que aquí, y déjame decirte, en muchas partes la gente utiliza la expresión, dice, es que aquí está muerto, pero la presencia de Yahweh está, y todo el mundo danzando y moviéndose, y las vidas siguen iguales. Pero si habita la presencia de Yahweh, ¿por qué la vida continúa igual? Si con este hombre lo que sucedió es que cuando habitó en la presencia de Yahweh, reconoció y dijo, ay de mí que soy hombre de labios impuro, entonces no es la presencia de Yahweh. Porque di conmigo, la presencia de Yahweh nos cambia y nos transforma. Pero a veces vivimos de emocionalismos o de sensacionalismos. Pero fíjate, ¿cuándo viene el responder al llamado? Una vez que el pecado es quitado sobre nuestra vida. Muchas veces decimos, ay Padre, es que utilízame y usa mi vida. Pero sabes una cosa, y a veces decimos, es que el Padre a mí no me usa. Para que el Padre nos pueda usar, es necesario que primeramente pueda limpiar nuestras vidas y nuestros corazones. Porque de otra manera no se puede. Por eso cuando tú y yo venimos, y sabes, por el tiempo tal vez me quedé en la primera hoja nada más. Cuando tú y yo hablamos, lo dejo para el siguiente Yom Kippur, va a la continuación. Cuando tú y yo hablamos, eso es precisamente Yom Kippur, amado. Yom Kippur no solamente nos habla del sacrificio y de la obra redentora que Yeshua hizo. Y decimos, bueno, es que Él ya pagó. Por eso cuando yo miraba decía, Padre, por eso muchas veces no hemos entendido, muchas veces o valorado. Porque déjame decirte, muchas veces yo me he topado con gente que me ha dicho, pero si Jesús ya pagó por mí, ¿por qué tengo que celebrar Yom Kippur? Y sabes, muchas veces nos quedamos con las ganas de decir, pero ¿cómo ves? ¿Cómo contestas? ¿Cómo dices?
Pero sabes, Yom Kippur, entender, es el recordar de nuestro tiempo y de nuestra eternidad, donde no solamente nuestra eternidad, pero ¿cuándo seremos revestidos? Sabes, Yom Kippur viene de la palabra kafar, que significa cubrir, pero sabes, la opción opuesta o lo opuesto de kafar es kiper. Y la palabra kiper significa descubrir. ¿Cuándo nuestro pecado? ¿Sabes qué es lo que el Padre desea hacer? Es descubrir nuestro pecado. La sangre de Yeshua nos cubre. Dice, ¿cuánto más la sangre de Yeshua nos limpiará y lavará nuestras conciencias de obras muertas? Y si verdaderamente hemos sido salvos, nuestras vidas, nuestras conciencias han sido lavadas por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua, que vino a hacer una expiación, un kafar o un recubrimiento. Pero también la misma palabra que se utiliza es kiper, que es en el descubrir qué es lo que Él necesita. ¿Sabes? Interiormente, tú y yo hemos sido redimidos, o el hombre interior ha sido redimido. Nuestro hombre interior fue redimido por medio de las obras de ¿quién? De Yeshua, por medio de la sangre derramada de ¿quién? De Yeshua. Pero que fue redimido, que fue nuestro hombre interior. Porque el cuerpo, todavía habitamos que en este cuerpo, y este cuerpo es corruptible. Y este cuerpo habita en pecado. Y es muy fácil que podamos pecar. Por eso, para heredar lo incorruptible, se necesita morir a este cuerpo para dar a un cuerpo que incorruptible. Pero si no deseamos morir, no puede heredar a lo celestial. Por eso es necesario que tú y yo entendamos y sepamos de qué Yahweh, ¿sabes? Él desea extirpar o quitar todo pecado. Pero ¿cuál es ese pecado? Este cuerpo que todavía tenemos. Para que sea quitado es necesario que morir para dar vida a un cuerpo que celestial. Por eso en muchas citas de Corintios, creo que es 1 Corintios, se conoce 1 Corintios capítulo 5. No, creo que es 2 de Corintios, yo creo que yo apunté mal. Segundo libro de Corintios 5. Sí, dice, porque sabemos, dice, que si esta tienda terrenal, que es nuestra morada, o sea, ¿cuál es nuestra morada? Este cuerpo, dice, es destruida, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha por manos, dice, una casa hecha por manos, dice, eterna en los cielos. Dice, pues en verdad en esta morada, ¿qué dice la palabra? Gemimos, anhelando ser vestidos o revestidos con nuestra habitación que celestial. O sea, Él nos redimió. Déjame hacerte una pregunta. ¿Él nos redimió? Sí, todos estamos de acuerdo. Mas dice Pablo, dice que todavía en este cuerpo todavía gemimos. ¿Hay luchas? ¿Hay aflicciones? ¿Hay aguijones? Sí. Si te pegas, ¿qué sucede? Te va a doler. Por lo tanto, el cuerpo gime. Dice, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Dice, y una vez vestidos, dice, no seremos hallados, ¿qué? Desnudos. Dice, porque asimismo los que estamos en esta tienda, o sea, los que estamos aquí, todos nosotros, dice, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido, ¿por qué? Por la vida. Dice, y el que nos preparó para esto mismo es ¿quién? Elohim, que nos dio como garantía su Ruach, ¿qué dice la palabra? Su Ruach HaKodesh. O sea, en otras palabras, hemos recibido el Ruach HaKodesh, estando y está dentro de nosotros. ¿Hemos nacido de nuevo? Sí, hemos nacido de nuevo. Pero falta la redención total ¿de qué? De nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo gime. Y sabes, dice Romanos capítulo 8, dice que la tierra gime. Muchas veces decimos nosotros, bueno, es que yo ya estoy con el Padre, yo ya quisiera estar con el Padre, pero dice la palabra que la tierra gime. Y uno dice, ay, bueno, pues si que la tierra, lo que le pase a la tierra, pues allá la tierra. Pero sabes una cosa, la tierra gime por ti y por mí.
por nuestro pecado, por nuestras concupiscencias. Y la tierra gime con dolores ¿de qué? De parto. Vamos a Romanos, ya con eso sí termino. Romanos capítulo 8. ¿Estamos ahí? Vamos a leer el versículo 22. Dice, pues sabemos, dice, que la creación entera aún gime, dice, y sufre con dolores de parto. ¿Pero hasta cuándo? Hasta ahora. Significa, no es en tiempo pasado. Dice que hasta el día de hoy, tal fecha, en el día que tú y yo estamos aquí sentados, la tierra sigue gimiendo con dolores de parto. Dice, ni no solo ella, dice, sino también nosotros mismos. Dice que tenemos las primicias del Espíritu y dice, aún nosotros mismos, dice, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención ¿de qué? Eso es lo más interesante. La redención de nuestro cuerpo. Porque hemos sido redimidos en el hombre interior. Pero hasta cuando Él no venga, ¿sabes? Dice, y después dice la palabra en el libro de Corintios también dice que después nosotros le veremos, dice, y seremos, y le veremos tal y como Él es. Pero ¿cuándo le veremos tal y cual dice? Y cuando Él se manifieste, ¿cuándo Él se manifestará? En el día de Yom Teruah. Eso es lo más bonito. ¿Cuándo Él se manifestará y le veremos tal como Él es? En Yom Teruah. Cuando sea sonada esa trompeta, se manifestará ¿a quién? A nosotros. Y le veremos, entonces le veremos tal y como Él es. ¿Por qué? Porque seremos redimidos de una redención ¿de qué? De nuestros cuerpos. Aleluya. ¿Cuántas damos gracias al Padre? ¿Sabes por qué? Miedo a la muerte. No, amado. Porque cuando eso suceda y cuando eso pase, es porque estamos recibiendo una redención de nuestros cuerpos mortales para una redención eterna con Él. Pero quien nos prepara para esta misma que dice la palabra es Él. ¿Quién tiene que preparar nuestras vidas? Él. Por eso, si tú dices, bueno, ¿por qué Yom Kippur? Yom Kippur es importante. Sabes, si tú lo miras en el pueblo, y ya no cansé de hacer historia de lo que significaba Yom Kippur en el antiguo, y me basé mucho simplemente en esto, pero cuando tú y yo vemos el significado histórico como un tipo de escatología en el sentido del pueblo hebreo, cuando ellos realizaban Yom Kippur, no era solamente el que ellos estaban, para ellos Yom Kippur representaba, también Yom Kippur se le conoce como un día de reconciliación, donde era el único tiempo. Si tú dices, bueno, ¿por qué ellos tenían que realizar Yom Kippur? Si cuando ellos cometían pecado, ellos tenían los sacrificios. No solamente el sacrificio de Pesaj, pero si ellos pecaban, ¿sabes qué es lo que ellos hacían? Cuando ellos pecaban, ellos traían un cordero y no era ningún tipo de fiesta, porque muchos decimos, bueno, pastor, es que pues ya no tenemos que matar a nadie porque tenemos a Yeshua y tenemos al cordero, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si aún ellos tenían que matar el cordero en el tiempo de Yom Kippur, y ellos ya tenían otros sacrificios, ¿por qué tenían que hacer Yom Kippur? ¿Cómo está eso? Si ellos pudieran haber dicho, pues sí, ¿por qué tengo que acercarme a Yom Kippur? Si diariamente cuando yo peco, yo traigo mi corderito y yo lo mato y lo sacrifico, y eso me trae un acercamiento del Padre. Y el Padre dice, y en el mes séptimo tendrán que matar a un cordero, y será un tiempo de hacer expiación por quién, por sus almas. ¿Y quién es el único que entraba a aquel lugar? El sumo sacerdote. Para hacer expiación, ¿por qué? Por todo. ¿Sabes qué es lo más interesante? Él tenía su toro en el cual confesaba sus pecados sobre él y los de su familia. Y al otro lado se encontraban dos corderos o dos machos cabríos en el cual se echaban las suertes, que era el azazel que le llamaban. Y sobre el cual caía la suerte, bueno, confesaba los pecados, luego regresaba otra vez. Fíjate lo interesante, regresaba aquí y hacía el sacrificio, y una vez que hacía el sacrificio, iba y se quitaba sus vestiduras sacerdotales y se vestía con las vestiduras de lino, y una vez que se vestía con las vestiduras de lino, tomaba el altar, y a fuego del altar para encender el incienso, entraba delante de la presencia de Yahweh y presentaba el incienso. ¿Que representa?
las oraciones de quien dice Apocalipsis que representan las oraciones de los santos. Y una vez que ofrecía ese incienso, tomaba el sacrificio y una vez después era derramada la sangre de quién? Del cordero. Pero lo primero y lo esencial eran, ¿qué cosa? El incienso. Ahora, si tú lo miras, podía haber hecho el sacrificio, pero primero necesitaba, ¿qué cosa? El incienso. Y no estoy diciendo que vengamos con el incienso, no. Lo que estoy diciendo que son las oraciones de ¿quién? De los santos. ¿Qué significaba? Podías hacer el sacrificio, pero si no estaban las oraciones de por medio, de nada valía el sacrificio. Porque podía haber hecho, sacrificaba. Y sabes, una vez que sacrificaban, la sangre de ese toro era guardada. Y había un tiempo de preparación, porque si no la sangre se cojaba y tenían que moverla, y etcétera, etcétera. Y muchas cosas que se tenían que hacer. Y después de cuando se presentaba con el incensario para hacer con el incienso, después de ello salía y regresaba otra vez para hacer ¿qué? Para derramar la sangre. Ahora déjame decirte una cosa. Te dices, bueno, yo no tengo que ser Yom Kippur. Yo estoy totalmente de acuerdo. El cordero ya fue sacrificado, que es Yeshua. Y el sacrificio está preparado. Estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que requiere el Padre como cosa esencial? Tus oraciones y mis oraciones de un corazón contrito y humillado que se acerque delante de la presencia del Padre, que son las oraciones de ¿quién? De los santos. Porque está el sacrificio que Yeshua ya hizo. Pero si tú y yo no nos acercamos a Él, no sucede nada. ¿Y qué manera tú y yo hacemos? ¿Por qué Yom Kippur? Es para hacer conciencia y de traer una reconciliación ¿con quién? Con el Padre. Porque eso también nos habla de nuestra redención y de ser redimidos de este cuerpo que terrenal, o a traer a memoria de lo que sucederá que en el evento futuro. Ahora, si tú me preguntas, ¿es necesario? Sí, amado. Y que nos acerquemos con nuestro prójimo si hemos fallado, y si a pedirle perdón, sí. Y sabes, humillar nuestras vidas no significa pisotear, como lo tenemos en el contexto, porque muchas veces decimos, es que me voy a humillar delante de mi hermano. No, amado, no es humillarte delante del ser humano ni delante de la persona, es humillarte delante de la presencia de Yahweh y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él. Y que si yo he pecado, yo necesito pedir perdón y acercarme a la vida de mi prójimo y pedirle perdón, para que eso pueda traer una expiación y una reconciliación entre Él y el Padre. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos lo vamos a hacer? Amén. ¿Cuántos vamos a hacer una retroinspección en nuestras vidas y en nuestros corazones? Y decimos, es que yo no sé. Déjame decirte, tú tienes el Ruach HaKodesh, ya lo vimos. Si tienes el Ruach HaKodesh y si verdaderamente está en nuestros corazones, déjame decirte que Él nos va a mostrar y nos va a enseñar. Aleluya, ¿verdad? Gracias. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en este día. Que seas tú hablando a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, que nos muestres, Padre Yahweh, que nos enseñes, y que cada día y que cada tiempo, Padre Yahweh, cada fiesta tú nos enseñes y nos muestres, Padre Yahweh, algo nuevo. Que seas trayendo la revelación de tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones, pero sobre todo, Padre Yahweh, el significado de estas festividades. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que es no solamente la sangre del sacrificio de la obra redentora que tú ya hiciste, pero que también es necesario acercarnos delante de ti para hacer una reconciliación, donde verdaderamente, Padre Yahweh, eso nos recuerde de lo que será en el tiempo venidero, de lo que sucederá, donde ciertamente, Padre Yahweh, como dice tu palabra, deseamos ser desvestidos de este cuerpo para ser revestidos, Padre Yahweh, por un cuerpo incorruptible. Pero para que eso suceda, Padre Yahweh, primeramente tiene que haber una limpia en nuestras vidas, en nuestros corazones, de venir y acercarnos de ti, de reconciliarnos, Padre Yahweh, contigo, como dice tu palabra, y de poder entender el sacrificio y la obra redentora que tú has hecho. Y que sea tu Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, mostrándonos y enseñándonos a cada uno de nosotros lo que tú hiciste, por el sacrificio que tú hiciste, pero la promesa que nos has dado. Que ahora tenemos el Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, en nuestras vidas, el cual nos mostrará y nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Escudriña nuestras vidas, nuestros corazones, si así fuera necesario.
y muéstranos, Padre Yahweh, como dice tu palabra, que cada uno de nosotros es tentado por nuestras concupiscencias. Escudriña nuestros corazones, como dice tu palabra, y como decía David, y mira si en nosotros hay camino engañoso y hay corazón engañoso. Y cámbianos y transfórmanos delante de ti, Padre Yahweh, y en tu presencia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a extender nuestras manos. Padre, bendícenos, Padre Yahweh, en esta hora. Llévanos en paz y en shalom hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.